saludo a todos los empresarios del país. Mi nombre es Edmundo Gómez, soy parte de la consultora Especialistas Tributarios y Financieros y soy asesor tributario de la Cámara Nacional de Comercio. Vamos a hablar sobre todos los aspectos tributarios que han surgido antes de la pandemia, que están surgiendo en medio de la pandemia del coronavirus y lo que se espera para el futuro. En primera instancia vamos a hablar de los aspectos tributarios antes de la pandemia. La Cámara Nacional de Comercio ha efectuado muchas acciones para mejorar el escenario tributario de las empresas formales de nuestro país. Entre estas acciones han estado gestiones para la modificación y reforma del sistema tributario, que es muy necesario, el establecimiento de un régimen para emprendedores, por ejemplo, o la eliminación del impuesto a las transacciones, entre otros. La Cámara también ha elaborado y ha presentado un proyecto de ley arduamente trabajado referido a incentivos tributarios para empresas de reciclaje, para la actividad del reciclaje, ¿no? Se ha propuesto, por ejemplo, una exención del impuesto a las utilidades por 10 años, facilitación en la donación de desperdicios y otros aspectos que podrían incentivar la actividad del reciclaje muy necesaria para nuestro país y para el medio ambiente. Asimismo, la Cámara Nacional de Comercio ha realizado muchas representaciones y en algunos casos impugnaciones de normas tributarias que no facilitaban el comercio y el desarrollo de la actividad de las empresas, ¿no? Entre estos aspectos podemos destacar el tema de los comisionistas, la facturación electrónica, los domicilios tributarios y sectores especiales como la hotelería y la construcción. Asimismo, la Cámara Nacional de Comercio continúa realizando capacitaciones y asesorías tributarias personalizadas para las empresas que lo necesitan, ¿no? Se han realizado muchas capacitaciones y también tenemos, por ejemplo, los miércoles tributarios donde se da asesoría sin ningún costo para nuestros asociados. Bueno, hablemos ahora de qué es lo que está ocurriendo desde el ámbito tributario ahora que estamos sufriendo los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Tanto en nuestro país como en todos los países del mundo cuyas empresas están sufriendo los efectos económicos, los gobiernos han emitido una serie de medidas, ¿no?, para paliar estos efectos en parte. Muchas de estas medidas también han sido gestionadas por los gremios empresariales, incluida la Cámara Nacional de Comercio. Entre estas medidas podemos resaltar en primera instancia una serie de medidas orientadas a la postergación del pago de impuestos y obligaciones que tenían las empresas en medio de la pandemia y que obviamente no han podido ser cumplidas y ha merecido una postergación. Entre las postergaciones que ha habido importantes se encuentra, por ejemplo, la del impuesto a las utilidades de las empresas de la gestión 2019 para todas las empresas comerciales y de servicios que cierran al 31 de diciembre, que se ha postergado por 30 días del 29 de abril al 29 de mayo para los grandes contribuyentes, pudiendo pagar también la mitad en mayo y la otra mitad en 3 cuotas de junio y agosto. Para el impuesto a las utilidades para los restos, ¿no?, comerciales, se ha postergado por 90 días hasta el 31 de julio, medida gestionada por la Cámara de Comercio, y que ha sido aceptada en parte porque la Cámara gestionó la ampliación para todos, pero el gobierno solamente dictó la ampliación de 90 días para los restos, ¿no?, que es una gran mayoría de medianas y pequeñas empresas hasta este 31 de julio, también pudiendo pagar el 50% en julio y el restante 50% en 3 pagos de agosto a octubre. Los impuestos mensuales como tal también se ha gestionado la postergación hasta este mes de julio, ¿no?, 4 o 5 meses acumulados. Ya a pesar que la Cámara de Comercio ha gestionado una mayor postergación, la misma no se ha dado y en este mes ya se ha comenzado a pagar estos impuestos retrasados, ¿no?, en algunos casos. A empresas que no han podido pagar estos impuestos, en algunos casos los están difiriendo, los están dejando de pagar o se están acogiendo a facilidades de pago o a planes de pago. También con respecto a los balances de la gestión 2019, auditorías externas anuales y otra información anual que se remite, ha sido postergada hasta el mes de agosto.
Asimismo, la última postergación gestionada por la Cámara Nacional de Comercio y otros gremios ha sido la del impuesto a las utilidades de las empresas para las industrias y para las empresas constructoras, ¿no?, que cierran a marzo del 2020. Se ha logrado la postergación de 90 días desde el mes de julio que vencía hasta el 30 de octubre como tal, igual con una modalidad de pago del 50% en octubre y el restante en 2 cuotas en los meses de noviembre y diciembre. Asimismo, la Cámara Nacional de Comercio ha gestionado una ampliación del plazo para el pago de cuotas de facilidades de pago o planes de pago que tenían las empresas y que estaban cumpliendo correctamente hasta antes de la pandemia. Todas las cuotas se han diferido hasta el 31 de julio como tal. No obstante, la Cámara Nacional de Comercio continúa gestionando una mayor ampliación del pago de estas cuotas, en razón a que muchas empresas no han tenido actividad regular en estos meses, no han generado los mismos ingresos ni el mismo flujo. Por lo tanto, en muchos casos va a ser muy difícil que puedan cumplir con el pago de las cuotas acumuladas. En todo caso, si no hubiera ninguna ampliación, una empresa podría dejar 2 cuotas pendientes, que es lo que la normativa actual permite como tolerancia, que en este caso serían las cuotas correspondientes a junio y a julio, teniendo que pagar todas las cuotas hasta mayo acumuladas. Con respecto a los aportes a las AFPs, se ha postergado hasta los meses de agosto, septiembre y octubre, según los meses que se tienen, de febrero a agosto, y los aportes a la Caja Nacional, a las cajas de seguridad social, se han postergado hasta el mes de junio, ¿no?, como tal, y que ya se están pagando. Entre las medidas temporales y de emergencia que ha dictado el gobierno, también están medidas de reducción mínima y temporal de algunos impuestos e incentivos. Básicamente esto se ha emitido con el Decreto Supremo 4198. Para el caso del IVA, para los profesionales independientes hasta el mes de diciembre pueden descargarse con facturas de gastos de alimentación, educación y salud, ¿no?, temporalmente. En el caso del impuesto a las transacciones, se ha dispuesto una compensación adicional del 10% para gracos, 20% para restos, si pagaban el IVA al contado hasta el 15 de mayo. ¿No? Y asimismo se ha dispuesto una reducción en la base imponible del IVA que se pague en el mismo mes, ¿no?, esto hasta diciembre del año 2020. Y con respecto al impuesto a las utilidades, se ha dictado una deducción para el impuesto a las utilidades de esta gestión que se paga en abril del año 2021 de donaciones en efectivo a centros médicos públicos o privados, ¿no?, como una manera de incentivar las donaciones para los establecimientos de salud. Estas son las medidas mínimas y temporales que se han dictado a causa de la pandemia. Finalmente, señores empresarios, ¿qué es lo que queda a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que viene a futuro? Seguimos con los efectos de la pandemia en los siguientes meses y la Cámara Nacional de Comercio ha gestionado algunas medidas adicionales y continúa gestionando otras que considera muy, muy urgentes para salvar la economía de las empresas y salvar los empleos. Primero, la reglamentación y aplicación efectiva del Decreto Supremo 4298 que ha salido ahora en el mes de julio con incentivos tributarios adicionales. Consideramos que este decreto tiene medidas positivas, pero que todavía van a ser implementadas en los siguientes meses. Tenemos mayor descargo en algunos impuestos. Por ejemplo, las empresas podrían descargar aportes patronales, ¿no?, para el IVA, gastos médicos, gastos de alimentación que incurran para los empleados, ¿no?, gastos médicos privados, más allá de las cajas de salud. Y lo más importante, y algo que se venía gestionando hace muchos años, ¿no?, hasta antes de la pandemia, un régimen especial para emprendedores. Emprendedores son nuevas empresas unipersonales o profesionales independientes que podrían entrar a un régimen especial en el cual pagarían un impuesto único que representa el IVA, el IT y el impuesto a las utilidades en uno solo, que sería del 5% de lo que facturen. Podrían estar en este régimen por
3 años y después pasarían al régimen general normal con el que pagan todas las empresas, ¿no? Consideramos que una vez que se reglamente y se pueda aplicar este régimen especial, incentivaría, va a ser un incentivo para los emprendedores, para las pequeñas empresas, para que puedan formalizarse. ¿Qué temas quedan todavía pendientes y que todavía se sigue gestionando su implementación? Un tema muy importante que preocupa a la Cámara de Comercio son los planes de pago o las facilidades de pago de muchas empresas que estaban pagando impuestos atrasados en cuotas y hasta antes de la pandemia los estaban pagando correctamente, pero por causa de la pandemia no han podido generar los ingresos y el flujo para pagarlos. Se ha enviado un proyecto de decreto supremo por el cual se pueda lograr una pausa en el pago de estas facilidades hasta el mes de diciembre y una reprogramación de planes de pago. Asimismo, en este proyecto de norma también se piden mejores condiciones para acceder a nuevos planes de pago tributarios para todas las empresas que no puedan pagar los impuestos en estos meses, ¿no? que se estuvieran generando, con la ampliación del plazo de 5 a 7 años, reducción de la cuota inicial y la garantía y mejores condiciones con la tasa de interés. Consideramos que el principio siempre es de cumplir con el pago de los impuestos, pero por causa de la pandemia, la Cámara Nacional de Comercio solicita mejores condiciones y facilidades para que los empresarios puedan cumplir con este pago de impuestos en cuotas y en un mayor plazo. Finalmente, la Cámara Nacional de Comercio considera muy importante que se pueda aprobar el proyecto de ley enviado por el órgano ejecutivo al órgano legislativo en el mes de marzo, que es un proyecto de ley de alivio tributario y promoción a la exportación de servicios. Este proyecto de ley contempla un nuevo programa de regularización tributaria para deudas de la gestión 2019 hacia atrás, que va a ser muy importante para muchas empresas. Y asimismo también permite implementar la exportación de servicios como tal, donde las empresas que desarrollen software, por ejemplo, van a poder vender sus servicios al exterior y no van a pagar el impuesto al valor agregado, como ocurre en una exportación de bienes tangibles. Consideramos que estas son las medidas que en los próximos meses deben implementarse para poder salvar a las empresas y poder ayudar a que las empresas puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias, pero de una manera mucho más flexible, dado que los efectos de la pandemia en la economía y en la generación de flujo y de ingresos para las empresas es terrible. Y con estas medidas, la Cámara Nacional de Comercio considera que se van a poder salvar muchas empresas medianas, grandes, pequeñas y muchas fuentes de trabajo. Cualquier aspecto tributario o consulta que se tenga, la Cámara Nacional de Comercio siempre tiene las puertas abiertas para los asociados. Que todos tengan muy buena salud y que pasemos pronto por este difícil momento. Muchas gracias.